Bienvenidos al Arte de Vivir, primer capítulo. Y este primer capítulo tenemos un invitado muy especial. Primero voy a presentar a mi compañera Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, hoy tenemos un invitado para mí muy especial, ya no solo porque sea médico, sino para mí es un gran amigo y un gran hermano. Así que tenemos a Antonio Fernández aquí. Preséntate un poco, Tony. Muy buenas. Bueno, antes de nada, muchas gracias por haberme invitado. Espero que salga bien. Es el primero. Salga. Pero nada, mi nombre es Antonio Fernández. Soy médico residente en Ávila, R2, a puntito de ser R3. Y a ver qué puedo aportar a este podcast. Bueno, yo que le conozco, puedo decir que va a aportar mucho porque sigue en constante crecimiento, siempre estudiando, siempre actualizándose. O sea, hablo yo porque le conozco, o sea, porque es un gran amigo, pero sé que al final siempre intenta estar a la última, siempre intenta aprender. Así que nada, primera pregunta, Tony. ¿Por qué medicina? Pues eso me lo pregunto en algunas guardias. No, a ver, yo desde pequeño, mis dos padres son médicos, que suena atópico y durante la carrera de residencia, bueno, la gente ya lo da por hecho, entonces ya está. Pero es verdad que en casa he tenido dos ejemplos de dos médicos y al final, cuando eres pequeño, ves que te van interesando más en las asignaturas que más te pueden ayudar, ves que te van interesando más ciertas cosas, llega un punto en el que dices, es que no me veo de otra cosa. Te lo planteas y dices, no me veo de otra cosa. Y ahí es cuando empiezas a decir, vale, pues ahora es cuando hay que ponerse a currar. Así que sería un poquillo eso. Porque lo he mamado, como dicen. Yo que le conozco muy mucho. Pues al final la gente a lo mejor no sabe que tienes 3 años de psicología. Sí. ¿Por qué ese cambio? Es decir, ya estabas en psicología a puntito de acabarlo y dijiste, salto a medicina. A ver, a mí la psicología me aportó muchísimas cosas. Sobre todo a la hora de enfocar, a día de hoy lo noto a la hora de enfocar ciertos pacientes, ciertas patologías. Pero es verdad que no me veía con la capacidad, no con la capacidad, sino no me veía toda la vida trabajando de psicólogo. Para ser psicólogo hay que tener una pasta especial también, que yo considero que yo no tenía. Y porque aparte, psicología fue porque soy nefasto en matemáticas. Pero nefasto nivel. Y todo iba bien hasta que entraron las letras. O sea, con los números guay. Yo cuando empezaron a entrar las letras y logaritmos y neperianos y tal, yo ahí ya me perdía. Entonces, ya sabéis que para entrar en medicina lo que te piden es una burrada de nota, de media, con selectividad y tal. Y pues cuando hice la selectividad, me daba la nota, la hice en septiembre. Porque me suspendieron. Completamente justificado. Teresa, si vas a ver este podcast, mi profesora de matemáticas, completamente justificado. He tardado en entenderlo, pero completamente justificado. Y no tenía plaza para entrar. Entonces, algo tenía que hacer porque en mi casa lo de un año sabático no se veía. No se contemplaba. Y entonces, pues, empecé psicología en pos de cambiarme y hasta el tercer año no pude, básicamente. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está pensando ser médico? Buena pregunta. Sí. Primero, que no se meta a la carrera porque piense que va a dar dinero o porque piense que va a vivir muy bien, porque no. No se vive mal y si te gusta lo que haces, pero sobre todo que tenga muy claro que no es una carrera de pues lo cojo porque algo hay que hacer. Tienes que tener mucha pasión por ello, porque al final son responsabilidades muy grandes, tienes a otra persona delante y tienes que ser empático también. No solamente tienes esto, te receto esto. Pienso esto, te digo qué hacer. No, tienes que entender las circunstancias de cada persona. A la hora de poner un tratamiento influye mucho el pensar, ¿lo va a hacer en casa? ¿Lo va a cumplir? Personas mayores, no sabe, ¿se va a liar con las pastillas? Yo he llegado a apuntar en las cajitas, esta para hacer pis, esta para tal, ¿sabes? Entonces, que tenga claro que es una profesión en la que lo que tienes en el otro lado es una persona y que no es algo que se elija para voy a vivir bien, voy a hacer dinero,
porque yo eso, vamos, lo desaconsejaría totalmente. Creo que ahora mismo la gente se acaba de dar cuenta, lo que he dicho al principio, porque sí que tengo muchos casos, yo lo he vivido en mis carnes, de ir al médico, que no te escuche y tómate esto y me olvido de ti. Y tú, con esto que acabas de contar, creo que tú mismo te acabas de delatar el cómo te he descrito al principio, porque eso no todos los médicos lo hacen. Tal vez es una pregunta un poco con controversia o que si no quieres no respondas, pero ¿qué piensas de este tipo de médicos? O sea, sabes que voy a responder. O sea, no puedo no responder. Porque si no, no te invitamos más. Cancelado. A ver, yo puedo llegar a entender, porque esto es verdad que se suele ver en personas que llevan ejerciendo muchos años y que ya están muy quemadas, porque al igual que te digo, es una profesión muy bonita y que yo siempre pienso que tengo mucha suerte de ejercer, muy desagradecida. O sea, es muy desagradecida en el sentido de que son muchas horas, tiempo sin dormir, y muchísimas veces no, como que no sabes darle salida a ciertas situaciones, y esa es una de las cosas en las que no quiero llegar a convertirme. Yo pienso que al final un poco frío te tienes que hacer y mantener una distancia porque si empatizas mucho Te y puede llegar a afectar. Eso es. Si te llevas los problemas a casa, vas a tener muchos problemas a la hora de decir, es que podría haber hecho esto, podría haber tal. La toma de decisiones no es ni blanco ni negro muchas veces, es manejarte en una escala de grises, y con problemas graves no te puedes estar comiendo la cabeza mucho tiempo porque al final... Pero es verdad que es lo que os he dicho antes, no se te puede olvidar que delante tienes una persona con sus circunstancias, con su vida, su capacidad económica, cada vez que tengo que ir a por la medicación, nosotros que estamos en Ávila, a lo mejor hay personas, es que aquí hay pueblos que están a 100 kilómetros. Es decir, tú a lo mejor te dice el señor, es que cada vez que vengo a por la medicación al hospital, me tengo que hacer 100 kilómetros. O tengo que coger el autobús a las tal, no hay otra. Entonces, no quiero convertirme nunca en eso, pero es una manera, yo creo que de defenderse que tienen algunos profesionales. A mí no me gusta, personalmente, y también va dentro de cada persona, pero es verdad que cuando ves las mismas situaciones durante todos los días, como que infraestimamos muchas cosas porque lo vemos a diario. El dolor, pues como no lo estamos viviendo nosotros, vemos a personas con dolor a diario. Entonces, como es triste decirlo, pero lo acabamos normalizando. Claro. Acabamos normalizando el dolor. Y tú tienes una persona delante con mucho dolor, y es que además esto se ve muy bien cuando ahora que he tenido residentes más pequeños, cuando tú ya llevas un año entero viendo situaciones en urgencias que causan dolor y las primeras veces les ves así. En plan, tienen delante una persona y ya llegas tú, vale, pues hay que hacer esto, tal, como que lo tienes más normalizado, sabes que le duele, pero dices voy a mantenerme frío porque tengo que saber qué ponerte para quitártelo. Pero yo creo que por eso es que se normalizan situaciones que no se tendrían que normalizar, pero porque al final si tú ves a diario las mismas repeticiones de patrones, como que les acabas restando importancia, que no es defendible ni mucho menos, pero yo creo que es inevitable a veces. ¿Y por qué crees que llega ese desgaste tan grande? ¿Tú crees que también tiene que ver en función del área en el que estéis? Es decir, porque no es lo mismo una persona que trabaja, por ejemplo, en oncología, que está viendo, digamos, casos de cáncer constantemente, a una medicina general, a un traumatólogo. ¿Crees que también va en función del área donde lo eliges? Sí, claro. Sí. O sea, yo que estoy haciendo la residencia de familia y hago muchas prácticas en el centro de salud, tú llegas al centro de salud y ves, eres como la primera toma de contacto del paciente, porque antes de llegar al hospital ellos no pueden pedir cita directamente, por norma general, con el especialista. Ellos tienen que dan contigo, prueban ciertos tratamientos contigo y luego ya vamos a ver si te derivamos, si te canalizamos, vamos a ver si consigo tratarte yo, si le hago una consulta al especialista que me guíe en tu tratamiento para no saturar las consultas de los hospitales o de los especialistas. Entonces, no es lo mismo el estar viviendo en una persona de atención primaria que el paciente le ve todos los días, que conoce a sus familiares, que seguramente trate también a sus familiares, que sepa la situación, que un especialista de hospital que llega un día a su consulta, te pasa esto, ¿no? Vamos a ver qué tal, vamos a ver tal. Entonces,
no conectan a lo mejor tanto con el paciente en la parte de las consultas. Pero no, yo creo que dependiendo de la especialidad también, porque no todas las especialidades ves gente que le duelan cosas, ves gente que, o sea, es decir, en oncología, que has dicho tú, en oncología al final tú estás viendo gente que cuando ya te llega tiene un cáncer diagnosticado, tiene unas opciones de tratamiento o no. Entonces, una persona que está acostumbrada a vivir a diario, el decirle a una persona, se te han acabado las opciones, ahora ya lo que queda es que estés a gusto y cómodo en lo que queda, no es lo mismo que no sé qué ejemplo ponerte de otra especialidad, a un oftalmólogo, que también ven cosas más complicadas, pero no es lo mismo que decirle, pues a lo mejor te tenemos que operar de cataratas, o a lo mejor, ¿sabes? O sea, eso en función de la especialidad y de la persona, de cómo sea. Si eres más empático, menos. Y ese aspecto emocional, es decir, tú al final tienes 3 años de psicología, pero ¿tenéis alguna asignatura concreta de ese aspecto emocional durante la carrera? El cómo dar malas noticias, el cómo dirigirte al paciente. Sí, o sea, yo por ejemplo en mi carrera, en donde estudié yo, había una asignatura que yo no hice porque me la convalidaron, que se llamaba psicología médica, que en parte va orientado un poco a eso, pero haces muchas prácticas en hospitales simulados, también lo que te vas quedando de cuando rotas, porque de estudiante las prácticas es desde X curso vas a clase, luego tienes prácticas y luego vas a hacer los exámenes, tal. Entonces, en las prácticas en el hospital simulado, muchísimas veces tienes esa parte de comunicar malas noticias. Y contratan actores, cogen actores que llegan y te simulan diferentes situaciones. Ya no solo con dar malas noticias, sino también con pacientes que son más complicados, que se enfadan, que no reaccionan bien a una noticia, tal. Entonces son partes de la medicina que sí que te van enseñando, y aparte tú, como son 6 años y yo en mi caso desde tercero vas viendo cómo reacciona el médico, cómo maneja las situaciones, pues yo creo que es un poco pues como bonitos, ¿no? Vamos cogiendo las cositas que nos van gustando de cada uno y repitiendo. O sea que tú crees que a lo mejor esos 3 años de psicología te ha podido beneficiar y ayudar a día de hoy en cómo tratar los pacientes, sí, y todo eso. Sí. Sobre todo, y que conste que no hablo por todos los compañeros ni médicos de España, sobre todo veo que hay un problema muy grande con el tema de las enfermedades mentales y que están muy estigmatizadas en el sentido de si tiene antecedentes psiquiátricos, ya, o sea, una persona que tenga antecedentes psiquiátricos muchas veces es como, no puede tener una diarrea. Tiene que ser, no digo que pase, pero que diga, que mucha gente piensa, es que tiene una diarrea, pero es que como tiene antecedentes psiquiátricos, a lo mejor es porque lo está fingiendo, a lo mejor, ¿sabes? Está muy estigmatizada la salud mental en este país. Parece que va queriendo salir un poquito de ahí. Pero aún cuesta. Sí, o sea, bueno, hay un montón de ejemplos de famosos que ahora están visibilizando que van al psicólogo. Pero yo que escucho mucho rap, había un podcast en el que entrevistaban a uno de los chicos del maíz, a uno de los dos, y contaba que él un día por la mañana se había visto volviendo sus colegas de fiesta y él yendo al psicólogo, y les había tenido que decir que estaba yendo a un desayuno que tenía con no sé quién, no sé cuántos, por no decirles que iba al psicólogo. Entonces veo que es un problema que a día de hoy se va saliendo porque se está dando más visibilidad a la salud mental y se está dejando de estigmatizar, pero a día de hoy todavía está muy estigmatizada, y en el ámbito hospitalario también. ¿Crees que se ha dado más visibilidad a partir del COVID? Pues porque hemos ido evolucionando. Yo creo que ya antes sí que se le estaba dando ya visibilidad, pero ya te digo, mucho de ello han sido, es que lo triste era que un famoso dijera voy al psicólogo y se hacía noticia, es que era noticia, era es que ha dicho que va al psicólogo y ha hablado de tal. Claro, esa gente que tiene un fandom que la apoya, aunque haga X, pues qué bien, tal, poco a poco. Pero a raíz del COVID yo creo que también, porque porque a ver, es que
es muy loco esto. Es decir, estamos en 2024, es que hace nada, o sea, no sé si lo habéis pensado vosotros alguna vez, que es que le vais a tener que contar a vuestros hijos que hubo una época en la que no podíais salir de casa. Ya es muy heavy. O sea, es que de decirles, es que yo estaba en casa y ¿qué hacías todo el día, papá? Pues no sé vosotros, pero a mí me pilló en los exámenes del último año de carrera y los días que no estaba estudiando estaba todo el día con la Play. Entonces, es que es muy heavy el tener que decirle, no, es que hubo una temporada en la que no podíamos salir de casa. Aquí sí que me crea curiosidad al final. Bueno, yo conozco a tus padres. Los dos son médicos. ¿Cómo vivieron tus padres el COVID? Porque al final eran de las pocas personas que tenían que salían de casa y que iban a tratar pacientes. Muy mal. O sea, pobrecita mi madre. Mi madre no es que se tal, pero o sea, es que era una situación a la que no están acostumbrados, porque era mucha incertidumbre. Al principio no se sabía ni cómo tratarlo, ni nadie. Yo no te hablo por mis padres, porque ellos al ser mayores los puestos que tenían los iban adaptando y tal, pero nosotros vivíamos con una persona que es mi abuelo de 90 y en ese momento tenía 92 años. Ostras. Es que llegar a casa era el abuelo en una habitación, yo en otra, la ropa en bolsas de basura, la dejábamos tal, se lavaba aparte, se metía directamente en la lavadora, se duchaban y luego ya sí eso interaccionabas con ellos, pero si no, no. Pero ya no solo mis padres, sino compañeros. Tuve una compañera de carrera que era enfermera también, Paula, un encanto de niña. Y Paula, un saludo. Un saludo para ti, Paula, guapa. Espero que estés disfrutando en tu luna de miel. y estuvo trabajando bueno, y mi mejor amiga Isa también. O sea, estuvieron trabajando en los hospitales donde más meollo había. Y al final es que yo creo que por mucho que hayas visto lo que hemos hablado antes de dolor, nadie está preparado para eso. Es decir, era una situación de medicina de emergencia en el que pues había hospitales en los que ibas por un pasillo y había bolsas de cadáveres en los laterales de los pasillos, pacientes en una habitación que decían, perdona, ¿puedes traerme la cuña para hacer pis? Es que no quiero ir al baño porque está el compañero de habitación que estaba conmigo. Porque claro, es que no daban abasto los servicios de recogida de cuerpos. Entonces, eso afecta mentalmente una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, el burnout, luego la situación que había de... si eres un personal sanitario lo sabrás, de llegar a casa y que vieras carteles en el edificio de vete por el bien de tus vecinos, o que no tuvieran acceso a EPIs, a los dispositivos, al traje de protección, no había para todos. O sea, ahí se vieron muchas carencias del sistema sanitario español ante una situación de emergencia, de que las mascarillas que se supone que se tienen que cambiar cada X horas no había suficientes, se tenían que reutilizar y la gente, bueno, y cómo es este país, ¿no? Que la gente las robaba, las revendía. O sea, era una situación que al final no deja de marcar, pero bueno, se salió adelante. Parece que ahora la gente se ha olvidado también de ello. O sea, sí. Pero bueno, al final conseguimos salir porque yo estoy muy orgulloso de la sanidad aquí en este país. Obviamente, como en todas las circunstancias hay carencias, pero estoy muy orgulloso y yo creo que es una de las mejores del mundo, para mi punto de vista. ¿Y por qué crees? Es decir, la sanidad pública, para la gente que no sepa, en Estados Unidos pagas por tu tratamiento y pagas un montón de dinero. Es decir, una operación de apendicitis en Estados Unidos son $10.000, $13.000 y tienes que pagar los días que estás en el hospital. Bueno, eso depende, ¿eh? Eso depende. O sea, en Estados Unidos, para Estados Unidos es un coche. Es literalmente, o sea, tú contratas un seguro y tú vas contratando o ampliando las coberturas de ese seguro. Es decir, tú a lo mejor tienes un seguro que tienes seguro dental, diabetes, o sea, pero si no te has contratado un seguro que te cubra eso, ahí sí que tienes que hacer todo. Por eso, digamos que tienes que tener un seguro privado para no pagar. Aquí creo que en España cada vez más gente se va al seguro privado. ¿Por qué crees que, teniendo la sanidad pública que tenemos, porque creo que tenemos de los mejores médicos que hay en el mundo,
porque cada vez más gente se va a la privada en vez de en la pública. O sea, ¿qué diferencias ves a grandes rasgos? Muy fácil. Sí, a ver, sí, también te digo, muchas veces los profesionales que la sanidad privada son los mismos que la pública. Sí, trabajan en los dos sitios. Trabajan en los dos sitios. Efectivamente. Entonces, la única diferencia que puedo decirte, el tiempo de espera. Es menor. Eso es así. ¿Y por qué hay tanto tiempo de espera? En la sanidad pública, Sí, claro. depende de dónde. Depende de dónde. Y depende de especialistas. Claro. O sea, Pero gente que le llega cita para dentro de un año. O sea, es que dentro de un año llegas al médico y dices, si es que lo que me dolía, a lo mejor ya no me duele. Eso pasa. Claro, eso pero pasa. sobre todo eso ha sido más a raíz del COVID, ¿no? El que se acumularan citas, porque antes yo no recuerdo, sobre todo con mi abuelo, pues que antes pues estaba mucho de médicos, ¿no? Y no eran citas a tanta espera de tanto tiempo. A ver, y eso que ahora se ha implementado algo que antes no había, que eran las citas telefónicas. Que a mí eso me parece, pues es muy cómodo para algunas cosas, porque hacer ir a una persona a un centro de salud Ya. para renovar una medicación, por ejemplo, dices tú, No pues hace eso se falta. puede hacer por teléfono. Pero la llamada de teléfono de es que me duele aquí, pues es que tienes que explorar al paciente y tienes que verle. ¿Sabes? Entonces, pero el porqué de tanta espera, esa es una muy buena pregunta. Pero depende de dónde. O sea, porque muchas veces depende si te refieres en los servicios de urgencias, en las consultas de especialistas, en las consultas de primaria. Podemos abarcar los dos, Antonio. Vamos a abarcar primero. ¿Por dónde quieres empezar? A urgencias vamos a dejarlo a un lado porque luego tenemos bastantes preguntas de urgencias. Por ponerte ejemplos de una cita para un reumatólogo, 7 meses. A ver, las citas con el reumatólogo, primero, Ejemplo, que el reumatólogo dice oftalmólogo, dice Sí. un neurólogo, dice. Bueno, para especialistas hospitalarios, dice. oncólogo no, porque oncólogo ya va. Que incluso se alargan, ¿eh? Sí. Se alargan, pero porque también hay una. Tú a la hora de realizar interconsultas para que te vea un especialista, tú tienes la posibilidad de decidir si esa interconsulta es preferente. Ahí entra tu criterio. Es decir, una persona que tiene unas lumbalgias de repetición, por ejemplo, no la vas a poner en preferente porque al final las lumbalgias las puedes tratar. Pero una persona que tiene una pérdida de sensibilidad o de movilidad, la mandas a urgencias. Es que va dependiendo de tu criterio, pero el por qué, porque las consultas están saturadas. Mi pregunta es, ¿tenéis unos criterios cerrados? Es decir, si le tiene esto, ¿le pongo preferente o va un poco más a criterio a nivel subjetivo del médico? Las dos cosas. Hay criterios, pero es lo que hemos hablado antes, también te tienes que adaptar al paciente. Es decir, si un paciente tú ves que no le está yendo bien un tratamiento para una enfermedad respiratoria crónica tipo asma o tipo EPOC, que es por tabaco, tú si ves que es una persona mayor que piensas es que yo creo que no está entendiendo cómo funcionan los inhaladores, y ya le he dado varias veces educación con las compañeras de enfermería, ya le he dado varias veces tal, a ver si no va a ser tanto que no cumple el tratamiento y es que de verdad está progresando alguna enfermedad y que no veo las radiografías, el TAC no se lo puedo pedir yo, desde primaria no se pueden pedir ciertas pruebas que están reservadas a, entonces ya le derivo preferente porque este señor está yendo mal. ¿Sabes? O sea, hay una serie de criterios, pero las consultas están saturadas también porque hay gente que, pues lo que has dicho antes, o no se actualiza, o ciertos tratamientos no está acostumbrado a llevar o si le dan más respeto. Entonces, ¿qué hace? Pues muchas veces deriva y dice, le ve el especialista, y hay muchas veces que consultas de especialistas están hasta arriba porque hay mucha gente que demanda y porque está muy denigrada la atención primaria. Que siempre, muchas veces, van a consultar de atención primaria y dicen, no, quiero que me mandes al traumatólogo, quiero que me mandes al reumatólogo. Bueno, vamos a ver qué tienes, que a lo mejor yo. Te puedo ¿Sabes? ayudar. No eres. O sea, al final lo que tiene que entender también mucha parte de la población es que el médico de atención primaria no es un médico que sea el recadero de los especialistas de atención hospitalaria. Me ha llamado mucho la atención de que no podáis pedir ciertas pruebas porque creo que, por ejemplo, si sois médicos, si tenéis criterio para mandarlas, el que no podáis mandarlas al final es retrasar algo. Es decir, si vamos a poner un traumatólogo, si le tengo que mandar al traumatólogo, el traumatólogo que le mande la prueba, que se haga la prueba, segunda cita con el traumatólogo para valorar esa prueba con el paciente, pues siguiendo los datos de espera, a lo mejor eso puede ser un año. Sí. La cosa es que muchas pruebas de las que se piden
como la medicina de atención primaria abarca tanto, porque al final abarcas todo, hay ciertas pruebas que son muy específicas y tienes que saber que hay veces que dan falsos positivos, falsos negativos. Tienes que saber interpretarlas muy bien. Entonces, si se pidieran al tuntún, que hay profesionales que lo hacen. Esto es así. O sea, que no se me ofenda a nadie, pero esto es verdad que hay muchos profesionales que piden pruebas al tuntún. ¿Sabes? Entonces, lo que pasa es que tienes que saber manejar esos tiempos y saber cuándo pedir ciertas cosas o no. Porque claro, el TAC, por ejemplo, ¿no? Tú desde primaria puedes pedir radiografías. El TAC, por ejemplo, si tú le pides un TAC a muchas personas, con el riesgo que conlleva el TAC, que es radiar una barbaridad a una persona. Ah, pues sí, se ve todo y sales de dudas. Pero es que habría gente que diría, pues te pido un TAC. La gente muy insistente, pues venga, le pido un TAC. Pues no, hay que saber cuándo hacerlo. Pues le pido una ecografía. Pues los radiólogos, que son los que tienen que ver la prueba de imagen e informarla. O sea, hay ciertas barreras para pedir ciertas pruebas también, porque es que si no se saturaría más todavía. Porque lo que más tarda, o de lo que más tarda sobre todo, es las pruebas de imagen, en que las informen, porque un radiólogo te tiene que ver la prueba de imagen de un TAC, que son muchos cortes de imagen, informarlo paso por paso. Entonces, es una barrera para no saturar y una barrera también para que no se pidan pruebas al tuntún, aparte del gasto económico que conllevan. Claro, porque cada prueba tiene un gasto económico y hay que saber gestionar el dinero de la sanidad pública. Porque claro, en Estados Unidos es un problema que tienen, vamos a hacerle un chequeo. Escanea a todo Cristo, radiando a todo Cristo. ¿Encontramos cosas? Sí, claro, a base de dinero, pero claro, como allí lo pagan, pues no hay problema. ¿Y lo de las citas, crees que puede ser también a lo mejor por falta de médicos? También, sí, claro. Sí. Pero vamos, o sea, si hubiera mucho, o sea, si tú tienes yo qué sé, un ejemplo, si tú tienes pasando consulta diariamente en un servicio de traumatología de un hospital a 5 médicos, a 5 traumatólogos, pues va a ir mucho más rápido, obviamente, porque cada día se meten un cupo de 20-30 personas y ya son 150 personas diarias. En una semana, en un mes. Pero claro, es que hay veces que... Pues claro, 5 traumatólogos solo en consultas, porque claro, los traumatólogos también pasan planta de pacientes ingresados, tienen quirófano, tienen su privada, tienen muchas más otras cosas y claro, que no hay... Es sobre todo, el dinero no es eterno y contratar tanto personal es inviable. Claro. Entonces eso aumenta los tiempos de espera, pero vamos, eso es otra de las razones, aparte de todo lo que hemos dicho, de que se sobresaturan las consultas y se mandan cosas que se podrían solucionar desde primaria, pero hay un doble rasero. Pacientes que dicen, no, es que quiero que me vea el especialista, claro, porque piensan, tú no vas a entender. Tú no vales. Y veces que dices, mira, has venido ya 3 veces, no se te quita, ya no sé qué hacer, te mando. Pero y ahí tú dices, no es una urgencia, es urgente, te tienen que ver ya de ya. No, pues cita ordinaria. Porque hay que saber triar, es una parte del trabajo, el decir, a ver, esto le puedo ir yo manejando hasta qué tal, y luego ya que le vean, o directamente yo ya no puedo más, esto está yéndote mal, te está causando repercusión en tu vida diaria y te voy a mandar más preferente. ¿Y cómo sería esa contratación? Es decir, al final los médicos estudiáis medicina, hacéis el MIR, en el MIR elegís especialidad, que también me gustaría preguntarte por qué elegiste esa especialidad, haces tus años de residencia y una vez acabas tus años de residencia, ¿qué criterio de contratación dicen? Pues mira, has hecho la residencia en Ávila, te quedas en Ávila, me voy a otro lado. Es decir, ¿cuál es ese criterio de contratación o cuál es la vida laboral, por así decirlo, una vez acabáis esa residencia? Una vez acabada la residencia. Sí. Porque claro, es que ya ahí vamos a un problema que ya tiene España y es que se piensan que mis amigos incluidos, cuando terminé la carrera hice el MIR, me dieron la plaza, pues ya está, tío, la vida solucionada. Es como, no. La plaza son 4 años. Mi especialidad, 4 años, 5 años. Luego, si te contratan bien... Te las apañas, ¿no? Si no, hasta que te contraten. Que luego también puedes trabajar sin especialidad médica. Que ese es otro problema de España. Que se contrata bastante gente sin especialidad médica. Y no es lo mismo no haber hecho una especialidad que haberla hecho. O sea, eso ya os lo digo desde ya. Porque tocas la carrera y te piensas que te vas a comer el mundo y luego das de bruces con la realidad y dices, es que no sé una mierda.
Con perdón. Pues es una realidad que tú acabas la carrera, piensas que te vas a comer el mundo y cuando tienes delante a un paciente te cuenta lo que le pasa y tú te quedas como diciendo, bueno, dame 4 opciones de qué puedes tener. Que rodeo la que más me parece. Y ya luego te paso por un tipo test y digo. Y me dicen a ver si es lo que tienes o lo que no. ¿Sabes? Entonces te preparan muy bien para hacer un tipo de examen y saber diagnosticar ciertas cosas, pero cuando tienes delante a un paciente, es que de verdad, que es que hay veces que dices tú. Ni idea. Y eso vas cogiendo experiencia a medida que vas avanzando, tutorizado por una persona que lleva muchos años. Entonces, eso para empezar. Cuando tú terminas la carrera, 6 añitos, haces el MIR. El contrato que te dan es un contrato de formación. Que son, no voy a decir unas prácticas remuneradas, pero sí. Algo podría parecido. ser. Vamos a decir que sí. Sí, entonces, no, o sea, al final es progresivo y avanzando. Progresivo y avanzando. Pero claro, tú esos 4 años estás haciendo la especialidad, terminas tu especialidad y luego ya te buscas la vida. Es verdad que en muchos sitios, pues, oye, nos gusta cómo trabajas, oye, tal, porque se necesita mucha gente. Pero decide el propio hospital para trabajar Sí, en la sanidad pública. Eso es el propio hospital. Después de los 4 años, ¿no? Sí. O 5 o lo que dura la especialidad que estés, pero decide el servicio o la gerencia donde estás trabajando, si te quieren contratar o no. ¿Y por qué medicina general? Dices de familia. Eso de Es que familia. la especialidad se llama. Sí, de familia. Médico general es como llaman al que no tiene especialidad hecha. Por eso que O sea, de familia. medicina de familia es medicina familiar y comunitaria. A ver, yo es verdad que no me gusta mucho el centro de salud. Pero a día de hoy, y espero que así siga, toco madera, se puede trabajar en urgencias. Y a mí lo que me gusta desde pequeño es la urgencia. A mí me gusta, como tú y yo decimos, la chicha. Donde hay chicha. Me cuesta mucho más hacer un seguimiento de un paciente crónico, cambiarle medicación de patologías crónicas. A mí, como hablo muchas veces con los amigos, a mí me gusta. ¿Por qué has venido? ¿Qué te ha pasado para venir? Veo cómo te apaño, o te quedas ingresado, o en el peor de los casos, pues malamente el desarrollo final. Entonces a mí es lo que me gustaba, te dan la posibilidad de... Y la otra posibilidad es trabajando en medicina interna. Pero medicina interna es una vida muy mala. ¿Por qué? Porque son los que más saben. Es una pasada lo que saben los internistas. La especialidad menos agradecida porque se pasan muchas horas en el hospital, estudian muchísimo. Y como que al final muchas de las cosas se delega en ellos. Es como, tengo un paciente ingresado que tiene la tensión alta, que lo vea medicina interna. No, tío, o sea, tú también has estudiado medicina, tú también deberías poder mirarte en un momento cómo se trata una tensión alta y saber con qué casos no, ¿sabes? Entonces yo me elegí medicina de familia porque, a ver, aparte de porque es la que más plazas tiene y primé mucho mi salud mental a la hora de hacer el MIR, porque es la posibilidad de trabajar en urgencias, que espero que siga así, porque ahora van a crear la especialidad de urgencias y... Claro, eso te iba a preguntar. Yo pensaba que estaban separadas. No. O sea, están... Todavía no. Están ahí ahora, que llevan diciendo años que la van a instaurar. Y entonces, claro, están viendo, es el miedo que me da, el ejercer en urgencias los primeros años y que luego me digan, no, ya... No. Pero seguro que sacan una manera de convalidarlo. En plan, has trabajado X años, no te damos... Claro. Entonces fue por eso, básicamente. Acabas de hablar de urgencias, vamos a abrir la veda. El melón. Bueno, vamos a empezar por una pregunta fácil. 2 preguntas en una. ¿Cuáles son los casos más comunes que ves en urgencias y cuál ha sido el caso que en estos casi 2-3 años que llevas aquí ejerciendo, el caso que más te haya marcado, que dices, buah, se me ha quedado aquí? Vale. Lo que más se ve en urgencias depende de la época del año, porque en invierno catarros, o sea, todos los que quieras y más, pero todos los que quieras y más. Y una cosa más te voy a decir, generación de cristal somos, ¿eh? O sea, catarros en gente joven. Ostras. O sea, fiebre de 3 días de evolución. ¿Te has tomado algo para la fiebre? No. Gracias por venir. No, es que, o sea, y luego ves a un señor de 80 años, que claro, ese señor de 80 años, y más aquí en Ávila, que la gente está cortada por un patrón durísimo, y el señor de 80 años con, yo qué sé, con una apendicitis perforada y pues no quería venir. O diciéndote, pero me voy a poder ir a casa.
es que no me quiero quedar ingresado. Que mañana tengo que regar el huerto, ¿sabes? O, y esto, cito textualmente lo que me dijeron una vez, ¿por qué ha venido? Pues porque, pues mira cómo tengo el pie morado, hinchado. O sea, dices tú, es que se me ha roto. ¿Qué le ha pasado? Me ha atropellado un tractor. pero espérate, que le digo, hombre, pues es una buena razón para venir. El señor no le dolía. Y me dice, bueno, pero era un tractor chiquitito. Madre mía. Y luego, dos pacientes después, un chaval de 20 años. Es que estoy muy malo, es que tengo 37,5. Pero 37,5 para mí es fiebrón, ¿eh? Que yo solo... Entonces, o sea, es lo que más se ve es en invierno catarros, mucho dolor abdominal, diarreas, mucho... Lo que sí que me sorprendió al llegar a la residencia, mucho paciente psiquiátrico. Muchos... Que esto va a dar... Pues sí que me vas a querer preguntar. Por ahí sí me vais a querer rascar ahí. Muchos intentos autolíticos y pensamientos de suicidio. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Sobre todo en invierno. No, O o sea, de manera general. Es verdad que hay estudios que lo relacionan más con épocas donde da menos el sol, porque se relaciona la vitamina D y el déficit de vitamina D con depresiones y tal. Pero no, o sea, no tiene mucha relación, sino simplemente que yo no me esperaba ver tantas ideas o pensamientos suicidas o gestos de autolíticos que se llaman, que lo han intentado y no lo han conseguido, o que lo han intentado y les han parado antes de. Eso no me lo esperaba. Pero lo que más, pues eso, catarros. Y ahora que estoy en la parte de traumatología y tal y cual, dolor lumbar. Dolor lumbar, un montón. ¿Y cómo actuáis cuando viene esa gente con esos pensamientos? Aquí en Ávila me imagino que en Madrid será diferente, porque aquí al final sé que tenéis 2 hospitales. Sí. A ver, depende, ¿vale? Porque en Ávila la urgencia, a mí me gusta mucho cómo está organizada y cómo nos reparten, porque me parece que obviamente tú no manejas igual las situaciones cuando eres R1, que es de primer año, que cuando eres R4. Entonces va siendo progresivo. En el primer año estás en la zona de consultas, que son triajes más bajos, que son gente que no está tan grave, que te puedes llevar sorpresas, como en todo. El segundo año estás en zona de traumatología, oftalmología y otorrinolaringología, que son más problemas más especializados, que bueno, que luego puedes estar en cualquier parte si lo necesita el servicio, pero tal. En tercero ya pasas a la parte de dentro, que son los pacientes que tienes que tener más cerca y en observación, que son los boxes y las recus. En la recu están los pacientes más críticos y más graves, y en los boxes, pues pacientes que podrían estar en consultas, pero que vienen encamados, tienen demencia, vienen un poquito más pillaetes, más justitos. Entonces, con los pacientes psiquiátricos hay un box especial aquí, que es el box 6. Es un box diáfano, que está cerca de una parte donde están los compañeros de enfermería, que pueden vigilar, que tú puedes pasarte y vigilar, que tienen una cama, que no hay mucho material alrededor, ¿sabes? Y entonces normalmente van triados allí. A no ser que haya mucho overbooking del servicio, pues que hay otra parte que les pueden acomodar. Pero normalmente les trían allí. Y dependiendo de la... a ver, claro, si han tenido una sobreingesta medicamentosa o que se hayan tomado no sé cuántas pastillas o que vengan que se han intentado suicidar bien, que vengan muy justos, pasan directamente dentro. Y obviamente lo primero es estabilizarles y luego ya trataremos la parte psiquiátrica. Pero lo primero es... O sea, porque claro, imagínate, no vas a estar con un paciente que se haya tomado 70 benzodiazepinas, diazepam tal, el paciente con depresión respiratoria y tú, bueno, pero ¿por qué has tenido esos pensamientos? Claro, o sea, primero lo primero y se prioriza. Pero normalmente si ha sido algo que son pensamientos, que muchas veces vienen ellos porque no lo consideran tal, pues vas, hablas con ellos, que te cuenten, tienes que saber diferenciar, que eso hay unos criterios establecidos, saber diferenciar, o sea, abiertamente entre si son unas ideas de alto riesgo o de bajo riesgo. Si son unas ideas de bajo riesgo, muchas veces tú puedes ajustarles el tratamiento, que puedes incluso consultar con el compañero de psiquiatría y que te diga qué hacer o cómo ajustar la medicación sin tener que mandarle o, oye, cítamelo en consultas tal día, tal. Y ayudar con el manejo, que es una maravilla eso, porque les llamas por teléfono al Busca y te ayudan siempre encantados todos los especialistas. O hay veces que, en el caso de este hospital,
que es de segunda llamada, el especialista, porque en otros es de primera llamada y te ve directamente el especialista en urgencias. En este caso, en el especialista, pues le derivas a que le vea al psiquiatra, que aquí está en otro hospital, que es el hospital provincial. Hay dos aquí en Ávila, el Sonsoles, que es donde está la urgencia, y el provincial, que está abajo. Le mandas con una ambulancia con un compañero de enfermería, si está estable, obviamente. Y ya le valoran ellos allí y deciden si ajustar el tratamiento y mandarle o si ingreso. Pero hay que saber diferenciar cuándo son ideas de alto riesgo de cuando son de bajo riesgo. De alto riesgo, pues si es un hombre, si ha dejado una nota, si las ideas son estructuradas, sobre todo, tú tienes que preguntarle. O sea, si alguna vez, y esto un llamamiento general, si alguna vez viene algún amigo o te ves qué tal, pregúntale abiertamente. Está demostrado científicamente que el preguntarle abiertamente sobre ideas de suicidio no aumenta el riesgo de que las lleve a cabo. Entonces es algo que si tú tienes estigmatizada la patología psiquiátrica, no puedes hacer. Pues dices, es que ¿cómo le voy a preguntar si ha querido suicidarse? Es que pregúntaselo. Pregúntaselo porque, de hecho, si él ve que tú hablas abiertamente de ello, yo eso se lo digo, y es donde más he visto que me ayuda la psicología. Bueno, yo, y además es que se lo suelo decir antes, digo, vamos a hablar de algo, yo que sepas que soy una persona que no vas a ser juzgado, que conmigo vamos a hablar abiertamente de todo y ya lo vas a ver, que te voy a hacer preguntas que a otra persona a lo mejor no te hace. Y ahí ya, a partir de ahí, una vez has establecido una conversación y ves si son de alto riesgo o de bajo riesgo, decides cómo actuar. Qué interesante. Bueno, cada uno tenemos, ¿no? Como suelen decir, cada maestro tiene su librillo, pues yo al final sí que he visto que... Y es muy guay cuando luego te dan las gracias. Sobre todo porque es gente que le da mucha vergüenza contarte sus mayores mierdas, por así decirlo, de decir, es que me pasa esto. Muchas veces dicen, es que tú vas a pensar que es una tontería. No, primero, yo no pienso que sea una tontería. O sea, a ti a lo mejor se me ha roto una uña, para ti es un mundo, para mí no, pero cada uno tiene su baremo y su vara con la que mide sus problemas. Y al igual que para una persona es un problema, eso para otra persona es una tontería y viceversa. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar lo que para ti es algo grave y gordo y para mí no? Pero o sea, es verdad que es muy guay cuando luego te vienen y te dicen, oye, muchísimas gracias, qué suerte haber dado contigo, gracias por haberme tratado así, ¿sabes? Ese reconocimiento de tu trabajo al final. Sí. ¿Tenéis estándares? Es decir, me ha sorprendido que hayas dicho más hombres, pero tú en tus casos que has visto, podrías decir, pues los casos que me has visto son hombres entre 25 y 35, o ves casos en plan, pues de repente una mujer, de repente un adolescente, de repente... ¿O lo tienes...? ¿A qué te refieres? Con casos de suicidio, que te hayan venido al hospital. ¿De intentos? Sí. Pues sí que suele haber más... O sea, ¿te refieres a mayor número de pacientes con cierto...? Vale. Sí que... A ver, es más raro ver a una persona, que también los he visto, pero ver a una persona de 70, 80 años es más raro. Pero normalmente el problema es que son gente joven. Bastante joven. Por decirte un rango de edad, 18 y 35. De 18 y 35. No te coge los dedos, ¿eh? Hombre, son 15 años, me refiero. Entre el nacimiento y la muerte están ahí comprendidos. Hombre, es que si quieres te acoto entre 28 y 29. Pero es un rango bastante... O sea, es que tú tienes que tener en cuenta que para mí en el hospital una persona de 65 años, que otra persona que a partir de 65 años ya se considera la senectud, la vejez. Y la gente de 65 años se jubila. Para mí un señor de 65 años es una persona joven. Claro, o sea, tú pregúntale a un internista, te va a decir que un señor de 65 años, pues está en la flor de la vida. O sea, date cuenta, un internista lidia con pacientes desde hasta de 100 y pico años. ¿Qué dices tú? ¿Y qué hago yo con este hombre? En Ávila el aire es diferente. Sí, no. Aquí la temperatura congela y conserva. Congela y conserva, ya te lo digo yo. Pero es verdad que lo jodido y lo triste es que sea gente joven. Es que sea gente joven y sobre todo una cosa que me ha sorprendido mucho es que ves a niños, es que son niños de 15 y 16 años
yo te he dado un baremo, pero hay gente más pequeña y gente mayor de ese baremo, obviamente. Datos estratípicos que se salen de ahí. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que cuando te viene un chaval de 12 años diciéndote que se quiere quitar de en medio, o sea, yo me lo extrapolo a cuando yo tenía 12 años, o cuando, por norma general, mi grupo alrededor, o menos, o 9. Y dices tú, pues es que a mí lo que me preocupaba con esa edad era ¿cuántos goles voy a meter en el descanso? Spoiler, muy pocos. En el descanso, que estás en el vestuario, pocos. Claro, no, pero en el descanso de las clases, en el recreo. Pero o sea, sorprende que son gente muy joven, tío. Gente muy joven. ¿Tú crees que esto ha sido ahora, es decir, con el cambiar del tiempo, o que antiguamente también pasaba? O que con lo que hemos hablado al principio de que se dé más visibilidad, la pregunta es, por ejemplo, como que ahora, aunque siga siendo algo estigmatizado, como que ahora hay muchos problemas de salud mental, de gente que se quiere suicidar y demás, y cuando nuestros padres eran jóvenes, como que eso no se veía. Que también puede ser a través de las redes sociales, que también den mucha más visibilidad a todos estos casos, porque tú al final te enteras por más casos a través de las redes sociales. ¿Tú crees que antiguamente era igual o que es ahora mucho más? Yo creo que fuera de la medicina, pero sí. bueno. Yo creo que hay varios factores. Uno, que antes estaba tan estigmatizado que la gente no lo decía. Dos, que la sociedad enfocaba los problemas de una manera diferente. En el sentido de cuando hay un problema así, no lo digas porque vas a parecer débil. Ya sabes, los hombres no lloran. Hace años los hombres no lloran. Y ahora es completamente diferente. Es decir, joder, tú lo sabes. ¿Cuántas veces hemos llorado tú y yo porque nos hemos contado nuestras mierdas? No cuentes cosas, Tony. No. Secreto profesional. Pero antes estaba la sociedad enfocada de otra manera y no se decían las cosas. Al igual que era impensable que una mujer dijera, pues es que estoy harta de esto, me quiero divorciar. Desde empezando por ahí hasta cómo voy a contar, cómo voy a hacer esto, y ya no solo por eso, sino porque en una sociedad mucho más religiosa, y eso era un pecado, y la persona que se suicidaba iba al infierno, no entraba al reino de los cielos, ¿sabes? O sea, era completamente diferente. Entonces, has dicho un punto muy interesante, habéis dicho un punto muy interesante que son las redes sociales, que tú si en las redes sociales ves charlas de un psicólogo, ves a una persona, a un famoso, porque son los que normalmente tienen menos miedo a ser estigmatizados, porque ya al final están expuestos, diciendo, oye, me pasa esto y estoy haciendo esto. Al final tú coges y si tienes ese problema dices, ostras, pues es que a mí también me pasa, es que no soy tan raro. Es que a esta persona le pasa lo mismo, pues está haciendo esto y le ha ido bien, voy a probar yo. Entonces, por esa parte está muy bien, pero también yo creo que la sociedad influye mucho, porque es que tú decías, antes decía un hombre, y ya te digo, es que era así, se ponía a llorar un hombre, mira qué mariquita. Era así. Sí, era así. No Entonces, negar lo evidente. Entonces, ahora mismo está habiendo una deconstrucción de la sociedad y una reestructuración de todos esos pensamientos, gracias a Dios, que está ayudando muchísimo a dar visibilidad a toda esa patología y a ayudar a un montón de gente. También hay un doble filo con eso, y es que muchas personas que por ciertos rasgos de personalidad son más susceptibles están ya diciendo, pues me pasa esto, seguro. Yo qué sé, por ejemplo, el déficit de atención. Buscar en Google el que me pasa, me voy a morir. Literal. Efectivamente, tengo tos, cáncer de garganta, ¿no? A lo mejor tienes que pensar otras opciones antes. Pero no, típico el déficit de atención, un típico niño despistado que tal. Mi hijo tiene déficit de atención. Pues no, eso tiene unos criterios de diagnóstico, tiene tal, ¿sabes? Entonces, es tan malo no saber como saber mucho. Sí, al final creo que ahora con las redes sociales hay una sobreinformación que ayuda y desayuda a la vez. Es decir, al final me voy a morir mañana, tengo una tos, Totalmente. Y otra pregunta, un poco cambiando del tema, ¿tú cómo manejas a lo mejor ese estrés de urgencias? ¿Y cómo duermes después de tantas...? Y esa alta presión que puedes tener
pues por tipos de paciente o cosas que te llegan. Y ya no eso, es decir, al final tus guardias son de 24 horas. Cuando llevas 20 y ves a un paciente a nivel mental, el nivel de decisión a nivel cognitivo no decides igual. Estás triturado. O sea, es verdad que, mira, las cosas como son, aquí se viene a ser sincero, y si normalmente y en todos los servicios siempre hay una posibilidad de partir la noche, que sois varios compañeros, y si está la cosa tranquila, obviamente si hay una urgencia o muchas, no se puede. Y es lo que hay, estás de guardia. Pero si está la cosa tranquila, pues un par de horas mínimo vas a poder sacar de descanso, de apagar el cerebro y de, aunque sea, no estar pensando en... Pero las guardias entre semana son de 17 horas. Yo tengo mi jornada laboral de 8 a 1, ponte, para poder comer y incorporarme a la urgencia a las 3. Y de 3 a 8 estás trabajando en la urgencia con una horita para cenar. Y si está la cosa bien, pues te puedes parar a tomar un vaso de agua, un café, lo que quieras. Pero las de fin de semana sí que son agotadoras, porque al final estás 24 horas desde las 8, 24 horas en el hospital, desde las 8 hasta las 8. Que tienes tu horita de comer, tienes tu horita de cenar, pero por la mañana suele ser más relajado, por norma general, pero por la tarde paciente. Entonces, estrés como tal es sobre todo de ver mucho volumen de pacientes, porque por suerte, y no lo voy a decir muy alto, pero por suerte, la mayoría de las cosas que se ven en urgencias no son urgencias. Es decir, si veo en una paciente, si veo en una tarde 20 pacientes, urgencia como tal, 3, 4. Hablamos de urgencia. O sea, ¿cómo podríamos definir la urgencia? Porque urgencia no es vida o muerte. ¿Cómo definimos qué es urgencia y qué no es urgencia? Buena pregunta. Y ahí está el mayor problema. Claro, pero mucha gente va con el típico catarro que es: si has estado ya 3 días, espérate un día más y vas a tu médico de cabecera. No, pero es que el problema es que no se les ocurre pedir la cita a veces. Dicen, voy a urgencias y tardo menos. Bueno, eso de tardar menos... Depende. Vamos a cogerlo con Pero pinzas. el mismo día me voy con un diagnóstico y un tratamiento. Sí, eso es cierto. Por eso. Entonces, hay gente que dice, yo qué sé, es que hay gente que es real. No tengo absolutamente nada que hacer hoy, me pasa esto, voy a ir. Y aunque me tire 5 horas, pero oye, me voy a ir por la tarde con mi tratamiento y estos días mejoro. Pero claro, el criterio de por qué vas es subjetivo. Claro, entonces, ¿qué es urgencia y qué no es urgencia? ¿Cómo lo definirías tú ahora mismo, aquí la gente que nos esté escuchando, para decir, defínenos un criterio y decir, esto es urgente, necesito las urgencias, o, bueno, esto puede esperar? ¡Buah! Es que, claro, depende de la patología que sea. Tony, mójate. Depende de la patología que sea. Es que lo has dicho tú. Si puedes esperar, no es una urgencia. Y voy a ponerte un ejemplo, a ver qué harías tú. Vale. Tengo un dolor X, me han dado cita para dentro de 7 meses. No, imposible. Tengo un dolor X, es imposible que tu médico de cabecera te dé cita para 7 meses. Imposible. Estoy aquí presente, Tony. Imposible. No sé. 7 meses el médico de cabecera. No, 7 meses para que te vea ese dolor cuando el médico de cabecera te ha mandado al especialista. Ah, hablamos del especialista. Es que el médico de cabecera te puede manejar ese dolor. ¿No te ha funcionado el tratamiento que te ha puesto? Vuélvete a citar con él. La escala del dolor, la escala de analgesia del dolor la sabemos manejar Claro, nosotros. pero al final a lo mejor ese dolor viene provocado por X. Es decir, al final el dolor, todo el mundo, vamos a decir, tenemos analgésicos, paracetamol, tenemos los opiáceos, tramadol, tenemos más fuertes. Pero a lo mejor a ti lo que te provoca ese dolor, no puedes estar con analgésicos 7 meses. Es decir, al final a lo mejor hay que ponerle una solución a lo que te está provocando el dolor, no taparlo. Al final es ponerle una capa, es decir... Pero tú cuando consultas a un especialista no solo es para mandarle al paciente. Es decir, tú le puedes mandar una interconsulta y que el especialista te diga cómo tratarlo. Si tú tienes un diagnóstico claro, que ahí es donde entra lo actualizado que estés, la capacidad de ojo clínico que tengas, tú a ti te viene un paciente y te dice, ¿qué pasa esto? Y tú sospechas que tiene X. ¿Vale? Dices, creo que se trataba así. Me he mirado la guía y pone que se trata así, pero me da mucho respeto porque no es algo que vea a diario hacer esto. Voy a hablar con el especialista, le puedes contestar, y las interconsultas que tú les haces a los especialistas tienen tiempo de respuesta. Es decir, tú si haces una interconsulta de manera preferente o urgente,
Las urgentes creo que son 24 horas, las preferentes 48-72 y las ordinarias no sé si son 3 días o 4. Claro, si tú le haces una interconsulta es que él te puede decir, oye, manéjalo así hasta que nos veamos, ¡pum! No es solamente tardas tanto tiempo en que te vea el especialista también te puede guiar y manejar. Pero claro, ahí es que ya entra el tipo de médico bueno que seas, ¿o no? Pero entonces la persona va a urgencias o no va a urgencias. Depende. Es decir, tú tienes un dolor X, ¿no? Nunca te lo han tratado, es un dolor que no localizas, que no sabes lo que te pasa. Vale, ve a urgencias. El dolor es un motivo para ir a urgencias. Es un dolor que ya te ha pasado otras veces, que simplemente con lo que te estás tomando todavía te molesta, todavía te renquea. Porque es que a mí me han llegado a decir a las 4 de la mañana, cuando viene por un dolor de muela, es que sé que hasta ahora no va a haber nadie. Es que te lo dicen. Es que, y tú te quedas como, vale. Genial. O sea, no le voy a culpar porque me parece muy inteligente, pero no es una urgencia. Es decir, luego el problema es que a lo mejor una noche o un día que hay mucho volumen de pacientes y que da la casualidad de que son cosas que no es de verlo, le pongo tratamiento, mejora y se va con un tratamiento puesto, y son cosas que se quedan dentro en observación tal, y va un paciente por una cosa que no es una urgencia, es que llevo 5 horas aquí. Ya. Pero es que hay personas que sí han venido por una urgencia, que esa es otra. Por favor, gente, cuando vas a la urgencia no es por orden de llegada, no es la pescadería. Espera, repítelo, esto vamos a poner un clip en nuestras redes. Repítelo, no seas tímido. Cuando vas a la urgencia no es por orden de llegada, no es la pescadería, es por orden de triaje. Es decir, tú llegas, pero si llega otro después que tiene algo que tiene que verse antes, que para eso están los compañeros de triaje que son espectaculares, si tenemos que atenderle antes, es una urgencia. Ahí están los criterios de triaje, que además están estipulados. Triaje 5, se tiene que ver el paciente se puede esperar hasta X horas. Triaje 1, tiene que ser visto en menos de X horas. Y también dependerá del especialista, porque hay casos que tendrá que ver un especialista X. Sí, claro. O sea, por eso no solo hay urgencias de guardia. Es decir, yo cuando estoy en el hospital, ya sea de manera presencial o de manera localizada, que tú le llamas, y tiene que estar a menos de 30 minutos del hospital, ahí es cuando tú le llamas y dices, esto ya se escapa de mis manos o tienes que verle. Porque hay que hacer una intervención o hay que hacer algo que yo no manejo. Normalmente, especialidades que tienen a lo mejor operaciones de urgencia y eso siempre están presenciales, pero alguna otra que dices tú, oye, pues le llamas, oye, pues tengo a este paciente, yo qué sé, otorrino, tengo a este paciente con una otitis, ha probado estos antibióticos, no le va mal, no le va bien, perdón, he pensado en ponerle tal. Te responden, oye, pues cámbiale a este antibiótico y venga, le vemos en consultas tal día y ponlo en el informe. En el informe pones, se revisará en consultas de tal día. ¿Sabes? Y a lo mejor ese día, y lo peor de todo es que muchas veces que encima que te preocupas de citarle y tal, luego no van, ya me he curado. Ese es otro problema y por eso hay tantas demoras. Cuando te curas y ya te encuentras bien y dices, si no tengo que ir, anula la cita. ¿Has visto la nueva que quieren poner en Francia? ¿Cuál? Si tú marcas una cita médica y no apareces, te descuentan 5 euros. Han hecho los cálculos y habrían hecho 27 millones de euros. Ostras. ¿Qué dices? Sí, sí. Buah, pues eso tendrían que ponerlo aquí. Hombre, ya verás. Todavía no está aprobado, pero leí el otro día que en Francia si quieren poner que si faltas a la consulta, 5 euros y hubieran hecho más de 20 millones de euros. Hombre, y yo te digo que aquí se forran. Porque mucha gente no va, no acude, y sin embargo, si les tocas el bolsillo, bueno, y al igual que eso, hay otra persona que va y dice, pues ya para que me eches un vistazo, ya no me duele, ya estoy bien, pero ya que estoy aquí, oye, está todo ok, ¿sabes? Y es como, a ver, es que luego hay personas que lo necesitan, que se tardan en verles 7 meses por esas cosas. Entre otras cosas, claro. Y algo que no me has contestado antes, el caso de urgencias que me está marcado. Mira que lo he pensado alguna vez. ¿Qué más me ha marcado a nivel de rayarme o...? Que tú lo recuerdes en plan de... Si tuvieras que quedarte con un paciente que has atendido en urgencias... De a nivel de luego haberme... De que me haya afectado. De que hayas pensado en casa, buah, chaval, esto lo que he vivido... Mira que lo he pensado alguna vez y lo he hablado alguna vez con algún compañero. Es una pregunta que sí que me han hecho alguna otra vez. Yo creo que
me marcó porque dices tú, joder, cómo cambian las cosas en poquísimo tiempo. Eran las 3 de la mañana, 4, estaba yo en la zona de dentro, de boxes y tal, y vino un paciente, era un señor mayor, entre comillas, 70 y con una clínica de ictus. Muy rápida. O sea, que había empezado, de repente su mujer había ido al baño, había vuelto y se lo había encontrado ya en la cama con desviación, vamos, con que no respondía, se había hecho pis y caca encima, completamente desconectado del medio, con parálisis de... Y le trajeron, parálisis de miembros inferiores y superiores, y le trajeron. Y me acuerdo que cuando llegó, la tensión disparada por las nubes. Empezó con no sabía hablar, tenía disartria, que se llama, que es el habla rara, que llaman cuando tal, desviación de la comisura. Era una clínica muy rápida, que eso normalmente, no te digo siempre, pero te indica que el ictus no es tanto porque haya un trombo, sino porque es hemorrágico, que se ha roto un vaso y está sangrando. Y ese paciente acabó, por desgracia, se le hizo el TAC, el desplazamiento, o sea, tenía un sangrado muy abundante, con el cerebro muy comprimido, desplazada la línea media cerebral. O sea, acabó en la UCI para donar órganos. Y cuando llegaron los familiares, claro, o sea, tú ya no, aquí no eres estudiante, aquí ya es como es tu paciente. Hombre, esto es así, hay mucha suerte y yo tengo unos compañeros espectaculares y sé que si le hubiera dicho a alguien, oye, puedes decírselo tú, porque yo no tal. Pero dije que se lo decía y fui a informar a su hija. Y me marcó mucho porque, claro, la hija... Esto es que tú a veces... Es lo que hemos hablado antes. Si le haces un TAC a todo el mundo se ven cosas, pero como por suerte no se radia así al azar, pues el señor debía tener un aneurisma cerebral que con un pico de tensión se rompió y empezó a sangrar. Y claro, es que lo que me decía la hija es imposible. La hija llorando, obviamente. Cuando le dije, mira, padre está muerte cerebral, no responde. Los compañeros de la UCI están abajo con él, pero ya nos han informado que no pueden hacer más que esté confortable, que no sienta dolor y está conectado a una máquina para mantenerle con vida, para perfundir los órganos y eso. Y a mí me marcó, o sea, la pobrecita se puso a llorar y a decirme, es imposible. Yo a las 9 de la noche estaba hablando por teléfono con mi padre y estaba perfectamente bien. Es imposible. Y claro, tú lo intentas y dices, mira, es que estas cosas son de evolución muy rápida, son tal, pero no se puede. No, o sea, no entendía el... Y entonces, claro, yo me fui a casa y estuve en plan, es que en un momento estás bien y en otro momento estás fuera. Y me marcó mucho por eso. ¿Es la noticia más dura que has dado? No, y lo sabes. O sea, no es que sea lo más... Lo vamos a contar, lo voy a contar yo. Vale. Este señor aquí presente fue quien me dio la noticia de que mi padre se iba a morir. Es decir, al final, antes de tener todos esos informes o que los médicos vieran todo, quien de verdad me dijo que tenía un cáncer terminal y que se iba a morir fue él, a través de una llamada telefónica, que de hecho la hemos hablado muchas veces. De hecho, puede ser, sí, es la última vez que hemos llorado juntos, ahí en ese sofá. Y al final, yo siempre le voy a tener una estima muy, muy, muy grande por el mero hecho de que él no se tenía por qué comer esa noticia. Es decir, al final, era un oncólogo, era un neurólogo quien me tenía que haber dado esa noticia, y por la amistad que nos une, yo siempre voy a decir, he hecho polla de cómo llamas a tu mejor amigo para decirle, oye, que tu padre se va a morir. O sea, creo que es algo un poco shock que te deja un poco marcado. O sea, muy mucho. Entonces, al final, por eso siempre digo que es un médico de la cabeza a los pies, ya no solo por amistad, pero creo que era una noticia que no se la tenía que comer él y se la comió cuando no tenía por qué. Entonces, al final, pues, si ya te cuesta dar noticias, pues el caso que acaba de contar ahora, pues a alguien que es allegado, que conoces desde 12, 14 años, tal vez. Al final es algo duro y que al final, con esto aquí, que siempre pensamos que
que los médicos joder, se hinchan a ganar dinero, que si en la privada, que si tal. Tiene una presión muchas veces a nivel mental y una empatía y una dureza para a veces contar noticias que podéis interpretar muchas veces que a lo mejor son noticias frías o que son poco empáticos. Yo, de hecho, lo hablé con él, por ejemplo, el oncólogo, en este caso de mi padre, era muy frío. Pero claro, hablándolo con él, es esa persona de oncología, de ese caso especial, de mi padre era un cáncer terminal, 10 meses, ve 20 pacientes al día, de que 20 que ve, 15 se le van a morir en 6 meses, 7, 8, no puede hacer relación empática, porque si no, ese médico a los 6 meses está en psiquiatría. Entonces yo al final ahí, pues al final, claro, a ti te duele porque es un ser querido, pero al final también tienes que ponerte en la posición del médico y decir, es que a este médico ve 20 pacientes, se le mueren 15. Es que si hace relación empática con todos o no es frío, ese médico te dura un año, menos tal vez. Al final es algo muy duro y que muchas veces creo que solo tendemos a ver lo bueno, que es en plan de... Ahora vamos a abrir otro tema. Que los médicos viven bien, ganan dinero. Es que muchos no cogen pacientes. No, es que también hay otra parte mala que es cuenta malas noticias, hazte guardias de 24 horas, que mucha gente está quemada en su trabajo haciendo 8, pues imagínate 24. Y 24 en la que tienes que ver pacientes y decidir cuál es su mejor tratamiento, intentar ser empático dentro de la medida, ver casos de todo tipo, desde el que de verdad es grave al que no, al paciente agradecido, al paciente que es un gilipollas y que al final a nivel mental es un trabajo muy duro. Y ya hablando de dinero, que pensamos que están súper bien pagados, esas guardias de 24 horas no se las pagan como horas extras, se las pagan como hora normal y encima no las cotizáis 8. Entonces al final pensamos que joder, 24 horas se están cotizando, que no sé qué. No, te las pagan a horas normales. Es como si tú en tu trabajo haces 24 horas y te las van a pagar como un día normal y encima no las cotizas. Entonces que no, dentro para una jubilación no te van a valer de nada. Es decir, has estado... ¿Cuántas guardias tenéis por mes? 6. Depende. O sea, 6, 7 más o menos. En mi hospital es entre 4 son las mínimas y 6. Yo hago 6 porque me gusta. Y... Sí, pero te gusta porque la luego, urgencia. claro, me gusta la urgencia y hago 6 por eso. Porque luego dicen, no, pero te compensa hacer... No tanto, porque ya sabéis cómo va esto. Más dinero, más IRPF, más te quitan. Entonces, económicamente no compensa tanto con el cansancio, porque luego al día siguiente estás destrozado. Claro, porque un día siguiente tuyo después de urgencias, ¿cómo es? Es decir, porque al final has estado currando 24 horas, llegas a las 8 de la mañana a casa, ponte a dormir a las 8 de la mañana. Que duermes hasta las 12, 2 más o menos. No, 2, yo bueno. por suerte no tengo problema. Pero imagínate que eres una persona que te cuesta conciliar el sueño. Yo llego a las 8 no porque... bueno, te iba a decir, te dan en el hospital no, pero se te lo quitan de sueldo. Tienes comida el día de guardia, cena, Pues descuentan sí, las comidas se te descuentan de sueldo. O sea, cuando deberían pagarte plus de nocturnidad y encima pagarte dietas de ese día, que encima las pagas tú. O sea, aquí estamos desvelando de verdad el día a día de los médicos, que parecemos que es la polla y no lo es. Cuéntanos tu día siguiente a la urgencia. Yo al día siguiente, a ver, hay gente que tiene la capacidad, yo, por cómo soy yo, hay gente que tiene la capacidad de llegar a casa, que tolera muy bien el no haber dormido. Yo llego a casa a las 9, 9 y media, porque vamos a desayunar, estamos un rato hablando, tal y cual, y yo me meto a la cama, destrozado, con dolor de piernas, porque claro, muchas veces estás sentado escribiendo, pero también tienes que moverte de un lado para otro y eso. Dolor de piernas y yo por suerte me caigo inconsciente hasta las 3, 4. Sí, al final son 6 horas, que no es mucho más, 6, 5 horas. Sí, más lo que hemos hablado antes de que a lo mejor en el trabajo hora y media, 2 horas, pues puedes echar una cabezada o tal. Claro, a las 4 te levantas, desorientado, diciendo dónde estoy y la tarde esa es un poco, como yo la llamo, de garrafón. Es en plan, sí, estás haciendo cosas, pero estás... Y el problema que más tengo yo es que cuando llega la noche, claro, he estado durmiendo hasta las 4 de la tarde. Cuando llega la noche y el día anterior yo me habré dormido a las 5 y media, 6, ponte tú a dormir a las 12. Porque al día siguiente tengo que estar
por la a mañana. las 8, 8 y media en el trabajo. Claro, ponte tú a dormir. Yo hay veces que me he dormido a las 2 y media, 3 de la madrugada. Trabajar durmiendo 5 horas. Tras Claro. 2 días en los que Claro. enganchas 5 horas y 5 horas. Que hay gente que luego al día siguiente que no duerme por la mañana. Yo es que sería incapaz, soy incapaz. No duerme por la mañana y llega la noche y claro, caen inconscientes. Pero yo no soy capaz. Entonces eso ya va a gusto del consumidor. Pero Que muchas veces en los trabajos solo valoramos el dinero y hay las condiciones también. no, yo te digo una cosa, cuando empezamos la residencia los de mi año, hacíamos 5 guardias y luego la gente se las baja porque no le compensa. A mí porque me gusta mucho y porque al final es formación y aprendes mucho y eso, pero hay gente que no le compensa y dice, si son de atención primaria, si son compañeros, dicen, es que yo quiero ir a un centro de salud, yo quiero estar con mis pacientes de 8 a 3 y luego irme a casa, el día siguiente lo mismo. Pues hay gente a las que no les compensa y dicen, yo me pongo 4, haces 4 guardias al mes, bien llevable. Hablas de urgencias, yo que le conozco bien. ¿Cómo, quien no lo sepa, Tony ha estado de médico en circuitos de motos? ¿Cómo vives o cómo has vivido esa experiencia? Porque sé que te genera adrenalina. O si has tenido también, sé que has tenido algún caso en ese circuito. Cuéntanos un poco cómo es ser médico en un circuito de motos. ¿Cómo va? O sea, ahora lo veo y lo primero que pienso, porque claro, todo esto lo cogí como primer curro hasta que me contrataron, hasta que me dieron la especialidad. En ese momento estás diciendo, "Buah, de locos. Full moto, ves pasar estás a pie de pista, sales a la pista por la mañana cuando hace la vuelta de reconocimiento, porque claro, en los circuitos, cada 2 curvas o así, hay un servicio médico. Y tienes, aparte, hay por cada 2 curvas una ambulancia, luego 3 coches de carreras, que vas con un piloto profesional en el coche, que es el medical car, que si sale bandera roja sale el coche médico, y tú estás ahí en medio del circuito atendiendo con las cámaras, ¿sabes? Y luego ya aparte de eso, abajo hay como un centro hospitalario porque se tienen que hacer muchas cosas de urgencia con quirófano y todo, ¿sabes? Entonces, claro, yo en ese momento, yo ahora te lo cuento tal cual, yo en ese momento decía, esto de locos, tal cual, aquí. Ya, pero luego cuando tú trabajas en urgencias con la especialidad, vas viendo qué tal y dices, joder, es que lo que menos podía haber pasado en el circuito a lo mejor es lo más grave que he visto en la urgencia de hoy, de lejos. No eres consciente, y por eso te he dicho antes lo de la importancia de la especialidad, no eres consciente de todas las posibles alternativas y desenlaces o peligros hasta que empiezas a verlos tutorizado y que te van diciendo, es que a lo mejor esto, es que a lo mejor tal, y tú dices, Entonces, muy guay por la parte del circuito, las motos, el ambiente, el reconocimiento, ¿sabes? Todos tenemos nuestro poquito de ego y vas por ahí con el chaleco, ¿sabes? Está guay. Ya sabes que yo no soy mucho así, pero tiene su puntito. Pero luego cuando lo piensas dices, pero esto... Me lo decía mi padre, mi madre, me decían, ¿pero tú? Mi padre, que es más como yo, que no pasa nada, hombre, que sí, que tú ves, que sí es coger experiencia y tal. Pero mi madre, que es más sensata que mi padre y que yo, pues, Antonio, que son cosas muy graves, que tal, que cual. Luego ves cómo funciona y dices, estoy muy cubierto porque la única vez que he tenido que atender algo, que no era nada, al final. Además, los motoristas son muy, muy desagradecidos porque, claro, ellos lo que quieren es coger la moto y seguir. Entonces, claro, y en ese caso, en menos de 5 minutos ya estaba un equipo médico para bajarle abajo para hacerle más pruebas. Y no era nada, pero claro, tú dices, es que si tengo que salir y ponte tú, no has intubado nunca, tú sabes, tú has estudiado cuándo hay que intubar. Ahora ponte tú a intubar a un paciente. Con el casco, que no sabes si quitárselo o si no. Efectivamente. O sea, que ahí... No, con el casco se lo tienes que quitar, pero hay maniobras. Claro, tú sabes que hay maniobras, pero no las has hecho nunca en una persona. Es que hay... Cuando te das cuenta de todo lo que puede pasar es cuando dices, vaya, pero guay. O sea, mola mucho, no te lo voy a negar porque me mola mucho y me encanta. O sea, lo disfrutaste. Sí. Además, éramos un grupo de bastantes compañeros que habíamos estudiado juntos algunos, teníamos muy buen rollo, nos quedábamos en un camping, en ese camping hay un ambiente espectacular, ¿sabes? Entonces era todo un cúmulo de cosas fantásticas. ¿Qué te voy a contar? ¿Y esa fue la única cosa que tuviste
Sí. que hacer de urgencias. Sí. Del circuito, sí. Por suerte. Ujú. Que son muy buenos. Y fíjate lo que te digo. Porque claro, tú cuando vas a las motos, a lo mejor la gente que se aficiona a las motos solo ve una carrera, pero la gente paga por un fin de semana entero. Son 3 días. Las pruebas, que son más a puerta cerrada, y ya los 2 días siguientes son carreras de... A mí los que más miedo me daban son los chavales. Los que tienen... Es que había chavales corriendo de 15 años. Que con 15 años, pues al igual que yo te digo, que cuando termina la carrera no eres consciente de los peligros, con 15 años no eres consciente de nada. Entonces iban todos con las mismas motos, hacían unos adelantamientos que los adultos no hacen, porque saben su moto, cada moto es diferente, pero es que los niños iban con las mismas motos. Era una Copa Movistar, y iban todos con las mismas motos y estaban como una regadera. Hacían unos adelantamientos, digo, es que se caen más. Y claro, ya súmale a todo eso que estás atendiendo a un niño de 15 años. Con lo que eso conlleva, ¿sabes? O sea, Ostras. me daban mucho más miedo los niños que los adultos. adultos. Porque los adultos, además, es muy complicado que les pase algo porque tienen unos trajes que cuando saltan detectan la velocidad G, se hinchan, por eso salen tan rígidos cuando tienen un golpe. O sea, están protegidísimos. Ahora, que... Luego todo esto lo piensas a posteriori y en frío. Claro. Pero en ese momento... Tu primer trabajo, ojo, Sí. Sí. La aventura. No, tal cual. Sí, me ofrecieron y dije, va, de loco, sí, voy. Dinero, va, ok. ¿Sabes? Venía de ser estudiante, de vivir con mis padres, tal. Me empezaban a darme un poquito de independencia económica. Sí. Bueno, yo aquí voy a romper una lancita a su favor. Que no fue tan así. No fue tan guay dinero, no. Aquí este señor, mientras iba de camino, estudiándote los manuales. Ah, sí. De pe a pa, que me lo tengo que saber, que si pasa algo, que si tal, que lo ha vendido así como dinero. Pero yo que viví la experiencia con él, no in situ, sino por teléfono y demás, porque estaba preocupado, no fue tan, jaja, dinero, no, fue, hostia puta, me miro los manuales, los repasaste, te los volviste a estudiar, volviste a coger apuntes de la medicina para ver cosas que pudieran pasar, es decir, no fue tan jiji, jaja, dinero, fue en plan, jiji, jaja, dinero, pero yo me voy a preparar esto, es mi primer trabajo y si pasa algo, voy a responder como buen médico que soy. No fue tan jiji, jaja. O sea, ¿me has entendido? Sí. Claro, pero la gente piensa que es, va, dinero, bien, no. No, O sea, no. Que fue y se tomó su trabajo en serio, hizo una serie de cosas para decir, si pasa algo, pues sí, es la primera vez que intubo desde la carrera, pero me he mirado cómo hacerlo, me he mirado por dónde, me he mirado qué tengo que hacer, he mirado cómo quito el caso. No, y antes de... Y ni entras, ¿eh? O sea, yo el primer día de carreras me tocó... También los primeros días te ponen en un puesto donde saben que vas a tener que intervenir poco. Por suerte el coche médico sale muy poco, la bandera roja es algo que no pasa muy a menudo. Y te ponen ahí las primeras veces. Pues yo estaba en el coche médico, estaba mirándome, Lo primero que hice cuando llegué al coche médico, le dije a la compañera de enfermería, vamos a mirar qué material tengo. Vamos a ver si sé la dosis de los medicamentos que tengo, si sé, ¿sabes? O sea, no si sé, si y hay alguna que es que, claro, es que tienes medicación para intubar, para relajar la musculatura a la hora de intubar, para cosas serias que tú, es que en la carrera en el libro de medicina te dicen, para esto se usan benzodiazepinas. ¿Cuál? ¿A qué dosis? ¿Cómo se la pones? Es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, claro, llegué y lo primero, vamos a mirar el maletín. ¿Has visto alguna vez? Por suerte me tocó con una compañera espectacular que ya había estado más veces, había estado en... Creo que es lo mínimo, ¿no? Que el médico mide el maletín, a ver lo que tiene, ¿no? O sea, son cosas que gente no hace, pero que luego pasan cosas por no hacerlo. Y que tuve la suerte de que tuve una enfermera conmigo que sí que tenía mucha experiencia. Y me dijo, ¿esto es un collar en Filadelfia? ¿Lo conoces? Sí. Ahora, no he puesto uno en mi vida. Mira, pues este es el tal... Las maniobras de quitar el casco se hacen así, luego... O sea, me estuvo haciendo como una reclass espectacular. Entonces se agradece un montonazo cuando tienes a un profesional al lado tuyo, que eso es algo que me gusta ser, que no soy en plan, no tengo un ego desmesurado, entonces todo lo que puedas enseñarme por osmosis o por verlo, dale caña que yo voy a estar atento. Y haciendo la residencia... cuando hacías urgencias has pasado por diferentes departamentos, traumatología, neurología. 2 preguntas. ¿Cuál ha sido
la parte de la medicina que más te ha llamado la atención o que más te ha gustado? ¿Y de qué profesional, sin decir el nombre, es decir, pues de esta neuróloga, de este cardiólogo, has aprendido más? Bueno, es que todavía no he pasado por todos los sitios, pero de los que he pasado hasta ahora. A ver, la parte que más estoy ahora justamente ahí rotando es en traumatología. Y traumatología es una especialidad que me encanta, tú lo sabes. Yo me tiraba para atrás el que es no me gustan, como la llama mi padre, las cachologías, que es solo ves una cosa, aunque sepas muchísimo de ello, pero porque yo me gusta mucho la trauma, pero también me gusta de vez en cuando un dolor abdominal, una disnea, ¿sabes? Que es sensación de que te falta el aire. Entonces, la parte que más me está gustando es esa, pero si tuviera que elegir un servicio en el que me han tratado hasta ahora, aparte en trauma me están tratando muy bien y en todos, la verdad es que me han enseñado, me han tratado muy bien. Cuando tú les dices lo que me interesa a mí es la urgencia, te dirige la rotación, te ayudan a que veas cosas que te van a formar más para ello. Buah, pero en otorrino, además que tú sabes que una de mis mejores amigas aquí en la residencia es la residente de otorrino, Sandra. En otorrino me trataron espectacular. Era un servicio que te avisaban para ver las cosas. Ven aquí. Mi padre es otorrino, además. Entonces, no es una especialidad que me llama mucha atención, pero me trataron tan bien y estuve tan cómodo en ese servicio. Y el que más te haya llamado la atención, que digas, "Buah, vaya movida todo esto". Que digas, ¡buah! O sea, te haya explotado la cabeza de esto lo hacéis así o esto es así de verdad. Es que ahora me dejan ir mucho de quirófano en traumatología. Y claro, tú dices, wow, una prótesis de rodilla. Dices, ostras, es que la gente se piensa que es poner aquí una parte, aquí la otra, cerramos y fuera. No, me está sorprendiendo mucho que tienen, para hacer el corte en el hueso, tienen plantillas, tienen que tener en cuenta la angulación, los grados que le dan a la prótesis, si baila mucho o no. O sea, no me está gustando mucho el ver que tiene como una súper técnica, de decir, no puede quedar muy angulado o no puedo colocar la placa muy así porque a la larga va a tener más repercusión en tal. O sea, por lo tanto dirías que para los traumatólogos dibujo técnico en el instituto es importante. Era importante. Era muy importante y te vas a reír. Pero, o sea, a mí me sorprendió mucho porque yo decía, bueno, pues taladran las cosas y para adentro y cosemos y fuera, ¿sabes? Tú lo ves desde fuera y no lo has visto nunca. Tienen como... No son el cuadricantabol, pero tienen aparatos que ponen en las guías para ver la angulación que se le da, que lo regulan así los grados. Y yo dije, pero... O sea, sí, o sea, dibujo técnico, matemáticas, ahí es donde... Teorema de Pitágoras, sí. Sí. O sea, es lo que más me mola, tío. Es súper... Que tú dices, va, todo el mundo que le preguntes, el quirófano de trauma, eso es carpintería, chapa y pintura, tal. No, tío, o sea, sí. O sea, hay martillos, sí, dan martillazos, sí, hay sierras, sí. Pero es muy medido todo, muy estudiado, tienen mucho cuidado. Cuando tienen que poner ciertas cosas, van estructura a estructura disecando, con cuidado de no llevarse un nervio, de no llevarse, ¿sabes? O sea, está muy currado. Y es verdad que me raya mucho porque digo, joder, cómo me hubiera gustado esto. Pero luego vuelvo a la urgencia, veo a mis señoras mayores con problemas respiratorios y digo, pero se echaba de menos, mis niñas. Entonces, bueno. Tienes pacientes, yo creo, en urgencias que ves varias veces en la semana, ¿o me equivoco? Sí. Y además es que ya les conoces. Y cuando ves el nombre dices, además, aquí que no es un sitio muy grande, pues es que es más fácil, como solo pueden venir a ese hospital, pues al final... Entonces sí, ya ves el nombre y dices, le vi yo, vas a un informe anterior, efectivamente le vi yo. ¿Viene por lo mismo? Sí, vale. Ya lo hablamos la otra vez, esto tiene que tal, cual. Pero sí, les ves varias veces y te los encuentras por la calle. Que es como, bueno... Hola, doctor. No, hay algunos que ya me han pasado. Porque yo, tú lo sabes, que no lo hemos dicho, pero el pueblo de mi abuelo está aquí. Entonces, claro, mi madre, ya no sé si por X o por Y, pero en cuanto me dieron la plaza, a escribir a toda la gente del pueblo. Es que no, hijo, es que mejor que se enteren por mí que por tal y luego vayan y te encuentren. Entonces escribió a la gente del pueblo y cuando va la gente del pueblo me pega un WhatsApp, me pega una llamada telefónica a mí o a mi madre. Y
y pues me toca atenderles. Y luego son muy agradecidos, ¿eh? Todo se ha dicho. El año pasado en las fiestas de mi pueblo estábamos el segundo día, pues han venido los compañeros del hospital. Toc, toc, toc. Hombre, oye, mira, tal, no quiero molestaros, hijo, pero me traen una caja de huevos. Me trae Huevos ecológicos de las gallinas del pueblo. huevos de gallinas del pueblo, que son los huevos más ricos que, o sea, espectaculares. Y todavía el pobre hombre, no, es que son unas gallinas muy jóvenes, son chiquititos. Y yo, pero, sí, esto me va a dar la vida ahora mismo, me lo voy a hacer para merendar, ¿sabes? Y vamos, estoy a ver a dos personas más de mi pueblo para que me convaliden medicina rural. pero son súper agradecidos. Una pregunta sobre tus amistades. Cuando eres médico, ¿suena más al WhatsApp? Sí. Sí. Y tío, a mí, tú lo sabes, a gente cercana o amigos muy cercanos de mis amigos, no tengo ningún problema porque la incertidumbre sanitaria, como yo la llamo, la incertidumbre sobre cosas que afectan a tu salud es algo que no se puede tolerar. Que se lleva muy mal. Tendré esto, tendré tal. La gente busca en internet. Tendré esto, tendré tal. Ves una analítica, el nivel normal hasta 15, me ha salido 15,2. Y dices tú, no pasa nada, ¿sabes? Dices tú, bueno, pues yo no tardo nada, además. Es como, vale, he hecho un vistazo tal cual. O te digo, pues mira, esto es muy de especialidad médica, no te sé responder. Creo que puede ser esto, pero no te sé responder. Pero, tío, cuando llevas sin hablar 10 años con una persona, que esto es real, que me ha pasado. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tal, no sé qué. Analítica junta. Sí, no. Y tres frases después. Por cierto, tío, es que me hice unos análisis y es como. Pero es que esto ya pasa de estudiante, ¿eh? O sea, que de estudiante encima tú dices, joder, que encima me lo tengo que mirar. ¿Sabes? Porque a lo mejor no te lo sabes. Sí. Y dices, es que me lo tengo que mirar, tal. Pero no, cuando eres. Sí, suena más el WhatsApp. Claro que suena más el WhatsApp. Es que conoces a alguien en este hospital. ¿Conoces a tal? Y yo, claro, sí. Todos los meses tenemos una reunión de todos los hospitales de España, nos juntamos todos y nos vamos presentando. Y hacemos un Excel de, pues hay que llamar a este, porque tengo a este conocido, ¿sabes? Joder. Yo lo entiendo, no lo culpo porque al final esa preocupación de tu salud me parece bien. Y no me molesta, y esto lo repito, que un amigo o amigo de amigo me pregunte, oye, Tony, oye, tal, tengo este amigo que no me preocupa, no me molesta. Ahora, sí que es verdad que dices tú, joder, o sea, sé que no te importa mi vida, pero camúflalo un poquito más, ¿no? Al día siguiente, ¿sabes? En plan, claro. O directamente, oye, tío, perdona, es que mi madre, placa. Y dices tú, buenas. ¿Qué tal la vida? Bien. Y un mísero, ¿qué tal, eh? Ya, ¿Sabes? A lo mejor no piensas que estoy teniendo un mal día, no piensas que, ¿sabes? Y lo peor es que si no lo haces, es como, ya. es que, macho, es que podía haberme Como si tal fuera y una no". exigencia. Sí. O sea, en el BOE está estipulado que cada consulta o duda médica que se pregunte son 90 euros, ¿eh? Ostras, pues eso no sabía. Sí. Eso yo tampoco lo sabía, me lo dijeron mis padres. O sea, que vives en el dólar. No. Una cosa es lo que se diga y otra es lo que se Yo lo haga. defendía que no lo hacía por dinero, pero ahora lo hace por dinero. Vivo en los huevos de gallina, de mi pueblo. Porque no. Pero yo lo hago encantado y lo sabes. A mí me gusta, por suerte, mucho mi trabajo. Además, como no entré de primeras, lo valoro mucho más, me encanta. Y no me cuesta nada. La mayoría de veces es mirar una analítica, correlacionar con lo que me cuentas un poquillo, te hago 2 preguntas y te respondo. Pero, hombre, yo qué sé. A ver, a ti también te pasará y a ti también. Oye, que tengo... Que me acabo de apuntar al gimnasio. ¿No tendrás una rutinita? O, oye, que me quiero comprar una cámara. ¿Cuál me recomiendas? Sí. ¿Qué programa de edición? ¿Qué tal? Es como... Hola. ¿Qué tal? Gente muy interesada. Claro, ¿sabes? Entonces Sí. vas aprendiendo y aún así lo respondo, ¿eh? Aún así lo respondo porque es lo que te digo. Entiendo que es un tema de salud, que la gente se preocupa por su salud, que internet, si no te dice que es un cáncer, es un embarazo. Entonces digo, vale, pues vamos a... 4 veces está embarazado ya, ¿eh? Va por el cuarto. Ya, a ver, para ir despidiendo y demás, me gustaría hacerte alguna pregunta más, pero más, vamos a decir, personal. ¿Cómo se ve Tony en 2027? Justo acabando tu residencia 2026-2027. Espero que trabajando en urgencias. Aquí. Sí. He llegado aquí. Primero, yo soy madrileño. El problema
que tenemos los madrileños es que nos encanta Madrid hasta que salimos de Madrid. Y vemos que se puede vivir igual de bien o mejor y pagando la mitad o menos. Yo estoy aquí muy a gusto, el sitio donde trabajo me encanta, estoy rodeado de personas encantadoras, entonces mi idea es quedarme. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho Nunca antes? se sabe. Efectivamente. Sé que esto a lo mejor va a crear hater, pero igual que está diciendo que le encanta Ávila, cuando lo estaban esperando para que le dieran en el MIR, si le llegan a dar Soria, se pega un disparo este hombre. No, pero porque está muy lejos. Dilo, no querías Soria y... Pero es que teníamos la coña con Soria, no sé por qué teníamos la coña con Soria, y es que era porque dije, es que además me dije, es que imagínate que me toca Soria. Pues porque no conozco nada de Soria aparte de los torrendos. O sea, lo siento, gente de Soria. Ya os dije, me van a funar de algún sitio. La gente de Soria, o sea, en Soria ya sé que no voy a ejercer. Pero es como, yo decía, ¿y qué voy a hacer allí? Y ya ahí me cogió mi padre, que es la persona que más me conoce en este mundo, y me dijo, pero vamos a ver, tío. De si tú hablas hasta con un vaso en un desierto. Y ¿tú te crees que tú, si te toca Soria, vas a tener problema? Me dio mucha paz. Dije, pues también es verdad. Yo lo he visto en un desierto y no está hablando con vasos. Sí, verdad, ¿eh? Es verdad que en un desierto de Marruecos sí hemos estado hablando. Lo que pasa es que tú no podías hablar mucho porque te pusiste malito en el viaje. Cuánta curva hay en Marruecos, ¿eh? No llevamos bolsas y casi vomito en una bolsa de Lay's que se habían comido unas señoras que estaban delante mía. Muy majas. De receta campesina eran, además, que me acuerdo. No llegaba a vomitar, ¿eh? También es cierto. Es verdad, se aguantó como un campeón. Y tenemos una foto. Me dormí y me se dedicó a hacerme fotos. No, estabas despierto, pero el pálido, en plan, así. Y ya dije yo, venga, ponte para una foto. Nada que no ocurra un chaguarua de estos. Uf, qué ricos. O una sisa. Sí. Que allí las sisas las tratan increíblemente bien. Eso es cierto. Tengo que decir que aquí donde veis a Andrea, su novio Raúl también las trata de locos. Está allí escondido. Ojo. Raúl, no te preocupes que te vas a clavar ahora una sisa. Y nada, ¿queréis preguntar algo más? Bueno, antes agradecerte que nos haya ofrecido su casa, porque estamos en Ávila grabando, nos ha ofrecido su casa para grabar, nos ha movido todo. Yo cuando cogió esta casa en Ávila, creo que fue de los primeros que vine. Sí, el primero. De hecho, puede ser la persona que más noches, quitando su novia, pasó aquí, segunda novia, y solo y exclusivamente para que viniésemos, ha quitado las cajas de Amazon que llevaban en la mesa desde que compró la casa. A ver, venía, era parte del mobiliario. Las tiene ahí y las ha limpiado. O sea, yo me he quedado aquí a trabajar y el cabrón no me ha quitado las cajas. Me ha tocado hacerme la mesa bajita o hacerme yo un huequecito aquí, pero para grabar hoy. Sí, bueno, a ver, no quitaría las cajas, pero yo llegué de trabajar en el hospital a las 2:30 o así, y aquí está el señor, a lo que él llama trabajar, al solecito, con los pantalones cortos, con una cerveza abierta y clavándose una cachimba ahí, que le dije, ¿pero tú estás trabajando? O sea... Era viernes, a las 2:30 había acabado. Bueno, agradecerte que hayas accedido a grabar con nosotros, porque al final desvelar lo que es medicina por dentro y demás nunca es fácil. O sea, porque al final mucha gente no entiende ciertos comportamientos, que esperamos que te hayas sentido cómodo. Como en casa. Es tu casa. Si no te sientes como en casa, en tu casa, mal vamos. Pero como si estuviera en Soria también. Linking para los de Soria. Iremos allá a comer unos torrendos algún día. Out of context, total. Me van a funar en Soria. Ha sido un súper placer y súper interesante. Yo creo que... Como primer episodio de El arte de vivir, va a estar súper interesante. Y hay cosas que le conozco, pues eso, de 14 años que me he enterado hoy. Hay cosas, porque hablamos de medicina, me cuentas muchas cosas de medicina, pero nunca nos hemos metido tan dentro, nunca te he hecho preguntas tan sobre este servicio X, este servicio Y. Y nada, darte las gracias, de verdad. Para mí es un placer que esté. Para mí es mi hermano, o sea, lo sabe todo el mundo. Parte de mi familia. Es un placer grabar con dos de las personas que más quiero, así que daros las gracias a los dos. Gracias a ti, guapo. Eso es.
Y como han dicho, pues a una cervecita y una cachimba, ¿no? Que estamos en Ávila. Así que nada, daros las gracias. Gracias a todos por escucharnos. Así que nada, os paso para que os despidáis vosotros también. Nada, lo que he dicho, que gracias a Tony por este ratito, ha sido muy guay, súper interesante, tanto para mí como que no conocía muchas de estas cosas, como creo que también va a ser para los oyentes. Y nada, que es un placer. Muchísimas gracias a los dos por haberme invitado, por querer sobre todo darle visibilidad a la sanidad pública, privada, a la sanidad en general española, que ya os he dicho antes que es de las mejores del mundo. Y sobre todo, gracias a los dos por haberme hecho sentir tan cómodo. Y nada, espero que los siguientes podcasts, si sigue viniendo gente tan chula y sigue llegando a tanta gente, porque sé que vais a llegar a mucha gente, que pueda verlos, ayudaros en lo que necesitéis. Y nada, que es un verdadero placer. Y nada, decir adiós y muchas gracias a todos por oírnos. Eso es. Chao. Chao, chao.